Buenas tardes. Agradezco al comité organizador por la invitación. Quiero de antemano explicar cómo vamos a manejar el taller el día de hoy. Primero vamos a dar a conocer una parte teórica y posteriormente vamos a dar a conocer la parte ya práctica con un modelo. El ideal es que lo hagamos con un paciente pediátrico, puesto que esto es lo que presenta más dificultad. Arrancamos con la presentación de accesos vasculares y primero quiero dar a conocer estas recomendaciones que son de las que nos basamos para poder dar o llevar a cabo este tipo de taller. Nos guiamos de pues una de las entidades es el Instituto Americano de Ultrasonido y de Medicina, el Instituto Clínico de Excelencia, la Sociedad de Anestesiología. Específicamente nos guiamos de las guías de práctica clínica de accesos venosos y también nos guiamos de la Agencia de Calidad de Investigación en el Cuidado de la Salud. Una de las instituciones como la INS, como la Sociedad de Enfermería enfocada a las infusiones vasculares, es de la que realmente utilizamos más recomendaciones, puesto que son las más actualizadas, son las guías del 2016. Importante esto, pues para que recordemos que todo lo estamos haciendo en enfermería basada en evidencia. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro taller? Queremos que al finalizarlo reconozcamos la importancia de los accesos vasculares en el paciente pediátrico, más cuando estamos en un estado crítico. Es importante que también conozcamos las consideraciones físicas, fisiológicas y anatómicas especiales del paciente pediátrico que hacen que la accesibilidad al lecho vascular sea un poco más compleja. También hace parte de los objetivos el identificar y poder elegir los dispositivos vasculares adecuados según las características de cada uno de los pacientes. Vamos a aprender los principios básicos de ultrasonografía vascular y vamos a identificar diferentes técnicas de evaluación de tipo vascular. Al final hablaremos de la ejemplificación, que es el taller directamente con nuestro paciente pediátrico. Iniciamos con unas preguntas básicas y son estas. Antes de poder canalizar, debemos preguntarnos si sé canalizar un acceso venoso. Preguntémonos también si tenemos experiencia en la técnica y preguntémonos si nos hemos capacitado para resolver alguna eventual complicación. ¿Qué es importante recalcar en este aspecto? Que todo depende de una teoría inicial, unos conocimientos que se van a adquirir con este tipo de capacitaciones o de charlas. Ese conocimiento nos va a poder permitir empoderarnos de los procedimientos, pero hay otro aspecto importante que es el tiempo. Es importante reconocer que no a la primera vamos a aprender a hacer este tipo de actos o de prácticas, sino que requieren de bastante esfuerzo, de dedicación y de experticia para lograrlo de una manera excelente. Ahora sí, vamos a abordar el aspecto de las consideraciones anatómicas y fisiológicas especiales de los pacientes pediátricos y neonatales. Específicamente, el paciente pediátrico presenta algunas condiciones que nos van a dificultar la accesibilidad vascular. Una de ellas es el bajo peso, puesto que la íntima vascular o el lecho vascular íntimo va a tener muchísimo más riesgo de lesión en los pacientes que presentan esta condición. El siguiente es el sobrepeso. Cuando hay demasiado tejido adiposo en los pacientes pediátricos, va a impedir la palpación y la visualización del acceso vascular. También encontramos alteraciones anatómicas en algunos pacientes que presentan algunos síndromes. En este caso, como pueden ver en la diapositiva, el paciente con Down va a presentar algunas alteraciones a nivel vascular, estructurales, que van a dificultar la accesibilidad. El tamaño de las estructuras vasculares del paciente pediátrico son de diámetros más pequeños y esto también es un reto para nosotros como enfermeros. La raza, en ocasiones la raza negra, va a dificultar la visualización de los accesos vasculares y solamente dependemos de la palpación y del uso de algunos elementos de tecnología avanzada que veremos el día de hoy durante el taller. Y finalmente la edad. Recordemos que entre menos es la edad de los pacientes, más dificultad existe para la canalización o la accesibilidad de este tipo de accesos vasculares, valga la redundancia. Es importante reconocer primero con qué dispositivos vasculares contamos en cada una de las instituciones. Hoy vamos a abordar de las que contamos en Fundación Santa Fe. A nivel periférico encontramos catéteres que hablaremos desde el 24 hasta el 20, son calibres pequeños y vamos a explicar el por qué. Es importante que se elija un catéter no demasiado grande para que tengamos una buena proporción vascular. En la imagen vemos claramente un catéter demasiado grande donde va a disminuir
el retorno venoso y la dilución del medicamento no se va a dar adecuadamente. Por ende, buscamos cánulas que sean más pequeñas, que dejen libre al menos el 50% del vaso. También dentro de los periféricos encontramos los Nexiva, que es un catéter integrado, que va a diferir del catéter periférico en dos aspectos. Primero, tiene dos puertos, a diferencia del catéter convencional, y tiene un aumento en la tasa de inyección. Quiere decir que es ideal para que lo administremos o lo utilicemos cuando el paciente va a resonancia y vamos a administrar algún tipo de medio de contraste. Encontramos otros, que es el catéter de línea media, bastante utilizado para administración de sustancias irritantes o medicamentos que son irritantes y no queremos hacerlo a nivel central. ¿Qué diferencia tiene el catéter de línea media? La longitud. Tiene una longitud máxima de 25 centímetros. El ideal es que estos los canalicemos en la fosa antecubital por encima del pliegue y queden alojados en el lecho vascular axilar. No llegan directamente a ser un acceso central, pero sí quedan en un calibre grueso, donde podemos administrar este tipo de medicación irritante, no vesicante, es válido aclarar. El catéter central de inserción periférica, que realmente va a ser uno de nuestros máximos abordajes el día de hoy en el taller, es realmente de los más utilizados actualmente por nuestra profesión, y el deber ser de estos catéteres es una canalización en venas profundas del brazo, venas que no podemos visualizar, venas que no podemos palpar, y para ello debemos recurrir a tecnología específica para poder acceder. ¿Por qué hacemos esto en venas profundas y no en pliegue? Porque vamos a aumentar el cizallamiento con el movimiento, y más si estamos hablando de un paciente pediátrico que tiene demasiada movilidad. La presencia del cizallamiento va a generar uno de los aspectos de la tríada de Bicho, que nos dice que puede producirse trombosis en el paciente. Entonces, aparte del éxtasis venoso, el cizallamiento, se produce un tapón plaquetario que ligado a una hipercoagulabilidad genera como tal la generación de la trombosis en el paciente. Por ende es que debemos hacer la ubicación de esto en venas profundas. Y los accesos venosos centrales, que realmente no vamos a abordar, puesto que pues, no son competencia como tal del profesional de enfermería. Es importante que hablemos de este aspecto, y es la primera recomendación que queremos dar para todas las unidades de cuidado intensivo, tanto pediátrico como neonatal. El ideal es que cada una cuente con un árbol de decisión en donde haya una elección de dispositivo mediante estos aspectos que vamos a comentar. El primero es para qué necesito yo una vía venosa, para qué lo necesita el paciente, y esa evaluación debe hacerse de manera multidisciplinar. Tenemos en cuenta qué opina el intensivista y nosotros como enfermeros para qué vamos a utilizar ese acceso venoso. Después hablaremos de la criticidad del paciente. Si el paciente está en una condición crítica en la que requiere un acceso vascular urgente, no tenemos el tiempo para acceder a los que vamos a hablar durante la charla. Requeriríamos de un acceso venoso central inmediato, pues pasado puede ser también con técnica ecográfica, pero por parte del intensivista. El otro aspecto es el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar nuestro tratamiento farmacológico? ¿Más de 7 días? ¿Menos de 7 días? Eso va a permitir identificar o inclinarnos hacia qué acceso vamos a buscar. El objetivo del uso puede ser una terapia farmacológica nutricional, que va a ir ligado a la osmolaridad y a los pH de dichas sustancias. Es importante que haya una lista de fármacos en todas las unidades de cuidado intensivo, que se haga también con los médicos, referente a los medicamentos que más utilizamos en cada una de nuestras unidades, haciendo referencia a los pHs y a las osmolaridades de cada uno de los medicamentos, y así definir cuál es el mejor acceso a elegir. También la calidad y el calibre de las venas, que vamos a ver una escala que se utiliza para poderlo determinar, y obviamente la edad y los antecedentes de los pacientes, entre los que involucramos las hospitalizaciones previas o los tratamientos como la quimioterapia, que sabemos tienen bastante lesión en el lecho vascular de los pacientes. Finalmente, de manera transversal, hablamos de las características de los dispositivos. Es importante que conozcamos los dispositivos con los que cuenta nuestra institución o contamos en nuestras unidades, para a partir de ello elegir, teniendo en cuenta los materiales y los beneficios que tengan unos en pro de otros. Ahora bien, los aspectos a evaluar, habíamos dicho que el tiempo era necesario. Si la terapia farmacológica va a ser por menos de 7 días, hablamos de que se podría acceder a un acceso periférico, pero si es mayor a 7 días, el ideal es buscar un acceso central. En cuanto a los pHs, hablamos que dentro del rango de 6 a 8 son medicamentos que podemos pasar por vía periférica, pero si tenemos un medicamento demasiado alcalino o demasiado ácido, es decir, por encima de 9 o por debajo de 5, requeriremos de un central.
La osmolaridad, tenemos dos referencias, nos guiamos de guías americanas y de guías europeas y difieren entre la osmolaridad permitida para un acceso periférico o central. Por eso es importante haber recalcado que esto lo debe hacer cada una de las unidades dependiendo de las guías que estén utilizando para el manejo de los pacientes. Menor de 600 miliosmoles o 900 miliosmoles según otras guías deberían ir por periférico, pero por encima de 600 o 900 miliosmoles debería ir por acceso central. La calidad de los vasos, hablamos de que hay grados del 1 al 5, del 1 al 3 hablamos de acceso periférico y del 4 al 5 hablamos de acceso central. Eso lo vemos exactamente en esta escala, que es la evaluación de los vasos. 1, 2 y 3 es cuando podemos identificar desde 1, 2 hasta 5 venas palpables, perfectamente palpables, visibles, para poderlas canalizar. Por encima de estos encontramos los grados 4 y 5, que es cuando las venas no son palpables, no son visibles y van a requerir de ayuda tecnológica para poderlas identificar. Finalmente, los dispositivos, nuevamente hacemos claridad que depende de la disponibilidad y las características de los dispositivos con los que cuente nuestra institución. Si no contamos con todo, realmente la elección va a ser mucho más compleja. Abordando específicamente la calidad 4 y 5, hablamos del uso de la tecnología. El ideal es que durante el taller práctico podamos evidenciar este visualizador de venas que utiliza una tecnología infrarroja y nos permite canalizar accesos venosos periféricos superficiales. Y en el grado 5 deberíamos utilizar un acceso diferente, un implemento tecnológico diferente que es el ecógrafo, que vamos a abordarlo durante la exposición práctica. El proyecto de seguridad de pacientes de Flevitis 0 hace una recomendación importante que queríamos traer a colisión y es que cuando los pacientes pediátricos están expuestos a la canalización periférica, están demasiado expectantes y van a tener una respuesta nerviosa simpática. ¿Qué respuesta podemos tener? Taquicardia, tensión elevada, hiperventilación, náuseas, llanto, todo lo que ya conocemos con nuestros pacientes pediátricos. Pero después de que hacemos la punción y atravesamos como tal la íntima, se va a generar una respuesta nerviosa parasimpática, que es la que pueden ver en este momento en la diapositiva. ¿Qué estrategias hemos buscado, que aplicamos nosotros en Fundación Santa Fe para mitigar esta respuesta simpática? Permitir que los papás estén presentes durante la canalización. Es un error que tenemos como enfermería de excluir a los padres a este tipo de procedimientos, cuando realmente es un beneficio para nosotros porque vamos a limitar todo este tipo de respuestas nerviosas simpáticas. Entonces era importante traerlo a colación para que se evalúe el requerimiento de estas nuevas estrategias de permitir que los padres estén presentes y ayuden a tranquilizar al paciente pediátrico antes de la canalización. Ahora bien, vamos a abordar el acceso venoso central de inserción periférica, que es un acceso central, pero lo vamos a utilizar mientras guiado por ultrasonido. Vamos a dar primero unas recomendaciones básicas de ultrasonografía para poder entrar en contexto y hacerlo ya más práctico con nuestro paciente. Esas son algunas de las recomendaciones que nos da artículos actuales que nos hablan sobre la importancia de la técnica coguiada para inserción de PIC específicamente. Nos va a dar unos beneficios frente a la técnica anterior que teníamos o la técnica ciegas que llamábamos. Primero, vamos a limitar la multipunción, puesto que garantizamos que con una sola punción, dependiendo de la experticia de quien lo haga, no pase más de una punción en comparación cuando lo hacíamos a técnicas ciegas, que realmente era mucho más tortuoso para el paciente. Se limita la punción de estructuras adyacentes, puesto que cuando lo hacemos con técnicas ciegas no tenemos la posibilidad de ver las estructuras que están continuas a la vena. Hablamos de nervios, hablamos de arterias. Con esta técnica ecográfica garantizamos que se canalice únicamente el acceso vascular que deseamos. Primero hacemos una evaluación, también con esta técnica hacemos una evaluación del capital venoso, verificamos la salud o la calidad de cada uno de los vasos, que tampoco tenemos posibilidad de hacer con la técnica antigua. Hacemos un acceso a venas profundas que les hablaba inicialmente, que no son palpables, que no son visibles, y ahorita vamos a dar la razón del por qué. Y pues, por sexto punto, tenemos una verificación del paso de la guía dentro del vaso, evitando riesgos de que hayamos una perforación de dicho vaso, que es un riesgo de los más presentes cuando hacemos esto con técnicas ciegas. Ahora bien, hablemos de un aspecto importante a tener en cuenta con el paciente pediátrico, y es que este tipo de procedimientos lo hacemos bajo sedación. Vamos a hablar de un estándar operacional que tenemos dentro de Fundación Santa Fe. Sé que puede diferir de algunas otras unidades de cuidado intensivo, pero hoy queremos hacer un abordaje desde nuestra institución. Aquí, por protocolo institucional o estándar operacional, utilizamos la administración de ketamina como un anestésico general.
¿Por qué decidimos utilizar ketamina por frente a otro tipo de anestésicos? Porque la ketamina, como ustedes bien saben, es un anestésico de tipo disociativo. Quiere decir que tenemos como tal una depresión del sistema tálamo-neocortical antes de que se pueda ver inhibido el sistema límbico y reticular. Entonces, en palabras castas, a lo que nos trae esto es que tiene una ventaja importante y es que nos va a permitir conducir la alucinación. Realmente aquí hablamos de la humanización del paciente, de la enfermería con el paciente pediátrico, y es que debemos conocer a nuestro paciente, saber qué le gusta, preguntarle realmente qué es lo que prefiere, y así tenemos que empezar a guiar el tipo de sedación. ¿Qué hacemos en Fundación Santa Fe? Utilizar la estrategia de la musicoterapia. Mediante la administración de algunas ondas beta de la música, tratamos de que el procedimiento se haga de la mejor manera y que se encuentre tranquilo el paciente para que sea un despertar mucho más ameno, que era una de las cosas críticas que nos traía la ketamina. Vamos a hablar de 4 fases del proceso, que esto es lo que vamos a hacer en el momento en teoría, en práctica, perdón. Primero vamos a hablar de unos principios básicos de ecografía que nos va a ayudar el enfermero Andrés, con su alta experiencia en ultrasonido, va a darnos la diferenciación de las estructuras vasculares y algunos principios específicos del ecógrafo. En la segunda fase es la evaluación completa del capital venoso. Encontramos una técnica que se llama rapeva, que la vamos a explicar a fondo en unos minutos. El tercero es el proceso de punción ecoguiada, y finalmente vamos a hablar de algunas recomendaciones para la fijación de nuestro catéter. Primero, en cuanto a los principios básicos de ecografía, quiero hablar de qué es la ultrasonografía. Es la generación de todas esas imágenes a partir de la interacción de ondas sonoras que no podemos percibir al oído porque son de alta frecuencia. ¿Qué pasa con estas ondas? Que van a llegar a chocar con estructuras y va a generar como tal una imagen, de la forma como funciona la ultrasonografía. Depende de podemos hablar que es un transductor, o como tal una sonda. Lo podemos encontrar diferentes conceptos, pero es importante hablar que para accesos vasculares vamos a abordar solamente el de tipo lineal, que ya lo vamos a ver en el taller. Hay tipo lineal para adulto y para paciente pediátrico. Esto va a cambiar simplemente los tamaños. Ni el convexo ni el sectoral es adecuado porque va a tener más profundidad. Lo que buscamos es tener una profundidad mucho más limitada. Es importante hablar de estos términos porque lo vamos a empezar a visualizar durante nuestro taller, y es el anecogénico y el ecogénico. Cuando hablamos de algo anecogénico es que no tiene eco y lo vamos a visualizar dentro de nuestro dispositivo completamente negro. En contraste con el ecogénico, cualquier tipo de estructura ecogénica se va a visualizar blanca. Eso lo vamos a ver mucho más claramente allá porque los vasos, al ser completamente huecos y tener solamente, en este caso, la sangre, se van a ver completamente anecogénicos, es decir, negros, en comparación con nuestra aguja, que se va a ver completamente ecogénica, es decir, de color blanco. Esto para tenerlo en cuenta durante el proceso. Estas son las ondas. Vemos dos tipos de planos. Tenemos un plano transversal y un plano longitudinal. Uno puede ver un corte, como lo pueden ver en la imagen, de tipo transversal, mientras que el otro se ve a nivel longitudinal cilíndrico, y podemos hacer un abordaje en tiempo real. Vamos a hacer esto también durante el taller. Esta es la evaluación del capital venoso, que la hacemos mediante rapeo, que son específicamente 7 puntos, donde vamos a hacer como tal la evaluación de la calidad de accesos venosos para poder hacer una adecuada elección. Es importante recordar que debemos elegir el catéter ideal para el vaso y no como lo hacíamos anteriormente, que primero se elegía el catéter pensando en la edad del paciente pediátrico. Debemos elegir la cantidad de French dependiendo del acceso vascular de cada niño, porque debe ser diferente. Y es lo que nos dicen ese tipo de artículos, que realmente nos va a permitir generar más seguridad de nuestro paciente por la limitación de multifunciones, y esto nos va a llevar a crear grupos de accesos vasculares. Entonces, el ideal es que se creen las unidades de cuidado intensivo grupos especializados que se encarguen solamente del paso de accesos vasculares para limitar los riesgos asociados a este tipo de procedimientos. Es lo que nos dicen las guías de práctica clínica y es lo que queremos realmente traer a colación durante el taller. Esto es realmente lo que estábamos hablando anteriormente, que es cómo se realiza la valoración. Inicialmente tenemos que hacer valoración de los vasos, después la iniciación, el mantenimiento, y finalmente se hace una evaluación de los riesgos que se pueden limitar. Esto también lo vamos a abordar mucho más adelante, que es como tal la valoración de Dawson, que permite identificar el punto exacto donde debemos hacer la canalización de nuestro PIC.
No lo podemos hacer en el pliegue por el cizallamiento, habíamos hablado del riesgo de trombosis, y no lo podemos hacer tan lineal hacia la axila porque es la zona húmeda y hay mucho más riesgo de infección. Así que lo ideal es que hablemos del punto medio, que es el verde, donde no tenemos como tales tantos riesgos para nuestro paciente pediátrico. El rapeo que les explicaba que lo vamos a ver mucho más adelante, y este tipo de valoraciones ecográficas las vamos a ver con el jefe Andrés en este momento en un paciente adulto para identificar la diferencia entre venosa, arterial y nerviosa. Vamos a contar los tamaños y esta medición la vamos a hacer directamente con el ecógrafo, solamente nos la permite esta técnica porque por técnicas ciegas no tenemos la posibilidad de saber cuál es la calidad de diámetros de nuestros accesos venosos. Podemos identificar la trayectoria, lo que llamábamos anteriormente como venas tortuosas, en este momento lo podemos ver muy objetivo, podemos identificar qué tanto transcurso tiene cada uno de los accesos vasculares y qué tan difícil va a ser para mí como enfermero poderlo avanzar. Esta es la permeabilidad que se hace mediante el test de compresión de cada uno de los accesos vasculares, que lo vamos a ver mucho más adelante, y los flujos van directamente asociados al Doppler, que también nos lo permite nuestro ecógrafo. La tercera fase es la fase de punción, que aquí como tal la tenemos enumerada de paso a paso, pero la queremos hacer realmente en el momento del taller, entonces simplemente como para dar a conocer que existe una fase y que ya la vamos a ver. Finalmente, después de la técnica de punción, vamos a hablar de la fijación, en donde hablaremos de aspectos específicos y recomendaciones de las guías de práctica clínica que nos enfocan a una mejor práctica y más segura para nuestros pacientes. Ahora sí vamos a abordar el taller práctico como tal, pero previamente vamos a abordar algunos aspectos específicos sobre ecografía vascular y sobre identificación de estructuras vasculares. Hola a todos, buenas tardes. De nuevo pedimos y solicitamos excusas por las dificultades técnicas. Vamos a empezar nuevamente. A la hora de colocar cualquier acceso venoso tenemos que tener en cuenta qué herramienta o ecógrafo tenemos en nuestros servicios. Y para eso los invito a todos a que conozcan sus ecógrafos en cada servicio para que les facilite a ustedes la tarea o la actividad de colocación de un acceso vascular. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que está configurado o conformado un equipo de estos por una pantalla, un teclado y tiene unas sondas o transductores. Estas sondas o transductores tienen unas características principales y en este caso tenemos dos que son particulares y de uso solamente vascular. En este caso su característica es lineal y se usan porque su profundidad es menor y su resolución es mayor. Hay otro tipo de sondas que se utilizan en ecografía o en ultrasonografía, como la sonda sectorial, la convex, la microconvex, pero en este caso particular vamos a hablar de dos tipos de sondas que se utilizan acá. Cuando nosotros reconocemos las sondas que vamos a utilizar, tenemos que buscar en nuestro panel de teclado donde podemos seleccionar nuestra sonda. En este caso tenemos las dos opciones y de acuerdo a la que nosotros vamos a utilizar, asimismo la seleccionamos. En este caso también aparecen otras alternativas que también se pueden ver con este tipo de sonda, pero para este caso particular vamos a seleccionar la visión o el modo vascular para poder seguir a la siguiente actividad. Siempre tengamos en cuenta,
¿Cuáles son los conceptos básicos del manejo de un aparato de estos? Y son, primero, la profundidad a la cual nosotros vamos a manejar el equipo. Entonces, cuando nosotros tenemos, en el caso de los niños, la contextura o el diámetro o la profundidad muy corta o pequeña, pues la profundidad que vamos a usar es la menor. En este caso podemos dejarlo de esta forma. Pero por ejemplo, en el contexto de paciente adulto que tiene un perímetro del brazo bastante amplio, lo que vamos a hacer es aumentar la profundidad para poder tener mejor resolución y mejor ganancia de la imagen que vamos a escoger o seleccionar. Otra opción que tenemos acá es la ganancia. Y la ganancia hace referencia a ese espectro que hay entre la imagen ecogénica, hipoecogénica, hiperecogénica. Y la podemos mover de acuerdo a dónde esté ubicado según el teclado de ustedes. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar también que este teclado vamos a encontrar opciones, no en todos los equipos lo cuentan, pero este tiene, por ejemplo, el software para poder valorar el Doppler. Y este Doppler es importante a la hora de determinar las estructuras vasculares y definir qué es arteria y qué es vena cuando tenemos algunas confusiones de tipo visual a la hora de seleccionar un vaso. La otra opción que podemos encontrar acá es la medición de los vasos. Recordemos que según las guías de la INS, y la recomendación es colocar los catéteres que ocupen el menor espacio en el vaso, que su ocupación sea inferior al 45% o al 33%. Para eso, nosotros lo que hacemos es medir el vaso, que en este caso vamos a hacerlo ahorita con el modelo y vamos a hacer un ejercicio práctico para que todos ustedes lo identifiquen. Estos son los principios básicos que todos debemos conocer. Existen otras más herramientas que este equipo nos puede traer, pero con esto podemos trabajar y podemos ubicar bien el catéter. Ahora vamos a pasar en el siguiente paso a la valoración de las estructuras del brazo para que lo podamos tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que es la valoración de las estructuras ultrasonográficas. Para eso debemos tener en cuenta que el transductor siempre tiene un punto de referencia y este lo que hace es indicarnos el orden de la insonación del ecógrafo. Para eso también vamos a referenciar que hay un punto en la pantalla, el cual también hace o corresponde al punto marcado en la sonda. ¿Qué quiere decir eso? Que mi lado izquierdo corresponde al lado izquierdo de la pantalla. En este caso estamos viendo una estructura vascular, pero acá lo que queremos comenzar a reconocer para las personas que no tienen muchas nociones en ultrasonografía es de todos esos detalles en escalas de grises, negros y blancos, qué es cada cosa para poder identificar realmente lo que vamos a funcionar. Entonces, como les habían contado en la presentación anterior, hay unas imágenes que se identifican o se llaman ecoicas, anaecoicas, ecogénicas, hiperecogénicas. En este caso, las estructuras que son de color más brillante se llaman ecogénicas o hiperecogénicas. Las estructuras que no tienen una estructura brillante anaecoica, como por ejemplo este círculo. Y este círculo representa el vaso. Entonces, ¿qué hay alrededor de ese vaso? Vamos a encontrar que como estamos rodeados de músculo, nervios, hay vasos arteriales y venosos, vamos a aprender a diferenciar qué vaso es arterial y qué vaso es venoso. Para eso podemos hacer una técnica que se puede usar, en la cual podemos usar el color del ecógrafo.
hacemos una insolación sobre el vaso. Otra que también nos permite diferenciar una estructura de la otra es el test de colapsabilidad. Y ese test de colapsabilidad simplemente es apretar un poco el vaso con la sonda y soltarlo. Y de acuerdo a eso, nosotros identificar qué es cada vaso que estamos insonando. Por ejemplo, en este caso, para identificar si es arteria o vaso, tendríamos que colapsarlos y reconocer que en este caso la colapsabilidad de este vaso que estamos insonando es muy baja, o sea, no se colapsa tan fácilmente como lo hizo la vena. Y fuera de eso, tenemos una imagen de pulsatibilidad, en el cual que cada vez que yo colapse la vena, me va a pulsar aún más. Ahora, si paso a reconocer la vena, en este caso, la colapso, se deja colapsar y fuera de eso también deja de pulsar. Alrededor de estos vasos vamos a ver que se identifican estas estructuras. Por ejemplo, acá logramos ver un nervio y ese nervio se reconoce por estructuras o imágenes puntiagudas que rodean una imagen ecogénica o hiperecogénica. Entonces, cerca de este vaso hay un nervio y esto es útil a la hora de puncionar para evitar cualquier punción del plexo braquial, el cual nosotros podamos tener un evento de seguridad con el paciente. Alrededor de esto también podemos identificar, por ejemplo, las estructuras musculares. Mire cómo las estructuras musculares comienzan a ser un poco más oscuras y es por la vascularidad que tiene el músculo. Es decir, que este músculo, en este caso, tiene más imágenes hipoecogénicas que hiperecogénicas. Ahora, si fuera a mirar las estructuras óseas, simplemente insono y voy a ver cómo la estructura ósea se bordea y deja de transmitir o de enviar señal. Y por eso se va a ver esta imagen como si fuera ecogénica. Pero la estructura ósea es esta. Ahora, otro paso a la hora de valoración es entender los ejes o la visualización de las estructuras. En este caso estamos viendo un eje corto y un eje largo, que es la mnemotecnia más fácil de aprenderse, o eje transversal o eje longitudinal. En este caso, en el eje transversal o eje corto, vamos a ver, es un círculo el vaso. Pero si yo quisiera ver el eje largo o el eje longitudinal, tengo que simplemente rotar el transductor y poder visualizar en este corte el vaso. Esto es importante primero, porque ahora en el siguiente paso que vamos a explicar la valoración con la técnica RAPEVA, vamos a tener que observar obligatorio la estructura vascular venosa que vamos a puncionar. ¿Por qué? En el caso de los adultos pasa mucho que ya tenemos adultos con algunas enfermedades agudas o crónicas. Voy a ser específico. Muchos adultos a veces en múltiples hospitalizaciones y dado a la venopenia iatrogénica, podemos identificar que vemos estructuras ecogénicas dentro del vaso que hacen de pronto diagnosticar de forma temprana una trombosis, ya sea aguda o crónica, pero ese concepto crónico también ha cambiado, que probablemente se lo expliquemos en otra sesión. Y la idea y otro cambio anatómico que podemos encontrar son las estenosis. Y estas estenosis también son importantes. ¿Por qué? A veces seleccionamos un sitio ideal para puncionar y resulta que nosotros, de acuerdo a ese sitio, nosotros seleccionamos el catéter respectivo para cumplir el precepto que había manifestado anteriormente, que era el de ocupar la menor ocupación del vaso, de acuerdo a las guías internacionales, que ojalá fueran inferior al 45 o al 33%, porque superior a eso va a presentarse o el riesgo es de una trombosis asociada al catéter. En este caso, podemos hacer una medición a esta altura, pero si vamos a observar a una altura mayor, podemos ver
o una estenosis o una pérdida del calibre del vaso. Entonces, este es un cambio que normalmente nosotros siempre, después de que ahorita expliquemos la técnica Rapeva, vamos avanzando, avanzando, avanzando y tenemos que hacer ese recorrido en forma ascendente y a veces podemos encontrarnos con que el tamaño que estaba en un punto, en el otro, no es igual. ¿Qué quiere decir eso? Que acá pudo haber sido un vaso de gran calibre y que nos permitía colocar el catéter sin ningún problema, pero en la parte distal probablemente encontremos una estrechez o el vaso sea menor. Esto quiere decir que si yo avanzo el catéter, probablemente me voy a encontrar con esta pérdida de calibre y el catéter no me va a avanzar. Es lo que a veces nosotros conocíamos que el catéter, los catéteres PIC o otro tipo de catéter se quedaba en los brazos y comenzábamos nosotros a jugar a mover el brazo, lo subíamos o lo bajábamos y realmente desconocíamos este principio anatómico. Entonces es importante, y ahorita que lo expliquen en la técnica Rapeva, siempre hacer este recorrido para, primero, garantizar la seguridad del paciente. Dos, para obviamente optimizar el procedimiento y que se pueda cumplir la colocación del catéter. Y tres, por costo de efectividad, porque esto significa que si yo no tengo en cuenta esto, voy a perder un catéter también. Entonces, ahora vamos a pasar a la técnica de valoración Rapeva, ¿listo? Que por sus siglas lo que significa es valoración rápida del acceso vascular periférico central. Bien, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente fase, que es la exploración mediante la aplicación de la técnica Rapeva. Entonces, tenemos nuestro paciente pediátrico y vamos a ubicarnos inicialmente en la fosa antecubital, exactamente en el pliegue del brazo. Hacemos una aclaración importante. Debemos primero tener una localización de nuestro ecógrafo de manera de frente completamente a la persona que va a hacer la punción. En este caso, por técnicas educativas, la tenemos ubicada en este momento. Entonces, el plano espacial es importante tenerlo siempre claro, que el ecógrafo debe estar siempre a mi frente, porque yo tengo que estar visualizando todo el tiempo la pantalla del ecógrafo y no el brazo del paciente. Entonces, para hacer esa claridad. Nos ubicamos inicialmente, ubicamos la sonda en la fosa antecubital, desde la parte más externa. Si podemos enfocarnos directamente en la imagen que está proyectando el ecógrafo. Evidenciamos en este caso la aparición de la vena cefálica. Hacemos, vamos a comprimir el acceso. Y vemos que el test de colapsabilidad es positivo. ¿Qué pasa en pediatría en comparación con el adulto? Que la sonda que debemos elegir en pediatría debe ser más pequeña porque el peso genera la colapsabilidad mayor de nuestro vaso. Entonces, esa es la idea, que tengamos una sonda más pequeña para que evitemos este tipo de complicaciones. Vamos a empezar a modificar o a movernos por el mismo plano, la fosa antecubital, hacia la parte interna del cuerpo. Vamos a ver los cambios ahí en el ecógrafo y vamos a identificar en este caso la vena medial, que es la que utilizamos anteriormente para el paso de los catéteres PIG técnicas ciegas, pero lo que habíamos hablado anteriormente es que no es el ideal, puesto que el diámetro de este tipo de venas es falsamente aumentado. Durante el pliego logramos verlo un poco más grande, pero a medida que vamos avanzando va a disminuir el calibre, como bien lo explicaba Andrés en la anterior charla. Después de que llegamos por todo el borde de la fosa antecubital, llegamos hasta el canal bicipital, exactamente hasta el codo. Y aquí vamos a empezar a hacer un ascenso. Si podemos identificar en este momento en el ecógrafo, me ubico mejor. Aquí encontramos otras estructuras vasculares. Como tal, ya pasamos a la vena braquial. Y podemos identificar también arteria braquial, si la pueden ver prácticamente en el centro de la imagen. Identificamos la diferencia, y es que por el test de colapsabilidad no colapsa tan fácilmente. ¿Qué pasa en pediatría? Que obviamente, como son vasos mucho más pequeños, sí tienden a tener colapsabilidad en comparación con el adulto. ¿Lo tenemos? Entonces vamos a aplicar en este momento la visión Doppler, que es la que realmente nos puede permitir diferenciar una estructura vascular de otra.
Entonces, como tal, este tipo de sonido nos hace referenciar una estructura vascular venosa, en diferencia de una arterial, que ya vamos a hacer la diferenciación. Bien, entonces podemos identificar como tal los diferentes sonidos, ya que la arteria obviamente presenta una pulsatividad, va a presentarse un sonido mucho más fuerte. Listo. Y como tal podemos ver la vena braquial y esta está ubicada prácticamente en el canal bicipital. De aquí vamos a hacer un ascenso y vamos a subir realmente hasta la línea anterior axilar. Entonces podemos hacer, como lo decía bien Andrés, un plano de tipo transversal o un plano de tipo longitudinal. En este caso estamos viendo una visión transversal en la que vemos una circunferencia anecoica, que realmente es el punto negro que ustedes ven en el centro de la pantalla, pero si cambio la posición a una longitudinal, vamos a ver una posición cilíndrica. Esa cilíndrica es el mismo acceso venoso al que vamos a acceder. Que es importante que dentro de la calidad del vaso, veamos figuras hiperecoicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hablábamos anteriormente, puede hacer una referencia a la presencia de un trombo. Y esta es la que realmente no tenemos posibilidad de hacer con técnicas ciegas. Entonces, pues por efectos del taller vamos a irnos en plano transversal. Ahí podemos identificar aparición de otras estructuras vasculares, que realmente es más difícil la colapsabilidad, quiere decir que es una arteria. Voy a moverme un poco más. Y ahí empezamos a hacer el test de colapsabilidad. Ven. Si se dan cuenta, realmente aquí es mucho más complejo que se pueda dar la colapsabilidad. En este momento estoy haciendo la presión, pero la estructura vascular en este momento no colapsa. Entonces podemos realmente ver la diferenciación entre una arteria y una vena mediante la posición de colapsabilidad. Seguimos aumentando. Voy a aplicar un poco más de gel. Y vamos a subir por todo el canal de la arteria braquial, perdón, de la vena braquial. Ahí la podemos identificar prácticamente en el centro de la pantalla. Estamos con un zoom bastante aumentado. Ahí está, perfecto. Vemos que se sigue comprimiendo perfectamente. Entonces ahí podemos ver perfectamente la colapsabilidad del vaso. Esto nos permite identificar que no tenemos ningún tipo de trombosis. Listo. Podemos cambiar la posición. Pasamos a una posición longitudinal. Aquí la identificamos perfectamente. Se ve la forma anecoica al centro y la hiperecoica a los bordes, quiere decir que son los bordes de la pared vascular. Después de que llegamos a la línea anterior axilar, vamos a ir de nuevo hacia el exterior para poder identificar un complejo vascular en donde encontramos dos venas y una arteria braquial que llamamos como el Mickey, que lo podemos ver en este momento en pantalla, donde la vena, intentar centrarla un poco más. Listo. En esta posición podemos identificar que la más grande es la estructura vascular venosa, perdón, las dos pequeñas son las venosas y la grande es la arterial. Porque es importante reconocer esto porque muchas veces existe una punción errada de la arteria cuando hacemos técnicas ciegas. Hacemos test de colapsabilidad y vemos que la arteria como tal no colapsa. Este sonido es claro y específico de una arteria. Entonces, así como tal, utilizando el Doppler, podemos identificar las estructuras para estar mucho más seguros. Recordemos que en pediatría sí existe colapsabilidad arterial, entonces debemos siempre hacer comprobación por seguridad. Bien, finalmente vamos hacia la parte más exterior para ver la porción más distal de la vena cefálica, que es una porción mucho más externa y en ocasiones mucho más, el diámetro es más grande. La podemos identificar acá en el centro de la pantalla. Pero también deberíamos verificar la calidad del mismo vaso. Entonces pasamos de una opción transversal a una longitudinal para identificar que no haya ninguna alteración en el trayecto, como lo pueden ver.
no solo identificamos presencia de trombos, sino podemos encontrar también hemorragias, en el caso tal de que hayan hecho multipunción en los pacientes, o también lo que habíamos dicho, la estrechez del mismo vaso o estenosis de los vasos vasculares. Con esto finalizaríamos como tal la parte de rapeo. Bueno, vamos a subir. Voy a complementar que el último paso tiene que ver con la valoración, aunque la incidencia y prevalencia del neumotórax asociado al catéter PICC es de prácticamente cero. En este caso, siempre es necesario nosotros mirar el pulmón, que en este caso la imagen inferior es la pleura y lo que está por encima, eso que se mueve, mire, eso que se mueve es la pleura y eso se llama slime pulmonar y lo que hace es simplemente evidenciar que no hay presencia de neumotórax. Cuando hay un neumotórax asociado a esto, ese espacio se aumenta y se pierde ese slime pulmonar y es necesario este último punto a la hora de nosotros valorar la extremidad superior en todos los pacientes. El último tiene que ver, nosotros siempre que, este es el paso pre, la valoración con la técnica rapeva, pero cuando nosotros terminemos de colocar los catéteres, pasamos a la valoración por la técnica raseva, ya no es periférica, sino central. ¿Y qué queremos observar nosotros acá? Uno, básicamente que el catéter que nosotros colocamos en el brazo no haya hecho ascenso yugular en el eje brachiocefálico. Entonces, para eso necesitamos evidenciar o valorar las estructuras vasculares yugulares. Respira, Nico. Toma aire. Duro. Eso. Y vemos que por la capacitancia venosa, la que se colapsa es la vena yugular. En este caso, nosotros tenemos que verla siempre en el recorrido, en el eje transversal y en el eje longitudinal. Eso quiere decir que tengo que girar, ¿cierto? Tengo que girar mi ecógrafo o la sonda ecográfica y comenzar a mirar si el catéter está en el vaso o no. ¿Listo? Entonces acá podemos observar la estructura. No, ya, quédate quieto. Ahí, eso. Y normalmente cuando el catéter asciende se va a ver en esa imagen hipoecogénica o anecoica, el catéter pasa a través de ese vaso. Eso quiere decir que nosotros tenemos que reposicionar el catéter porque realmente nuestro principio o la intención o la indicación es que el catéter llegue es al tercio distal de la vena cava superior. Para eso, obviamente, terminamos haciendo acá una valoración del eje brachiocefálico. ¿Me hace falta? ¿Le da más profundidad? Más profundo. Ahí. Ahí. Acá vamos a ver cómo hay un descenso y normalmente cuando nosotros hacemos este último paso, terminamos viendo cómo el catéter desciende a través de ese canal anecoico que ustedes ven. Ese es el eje brachiocefálico. ¿Listo? Estos son los últimos pasos. Entonces son dos. El pre que acabó de explicar Michael y tiene que ver con la valoración para colocar el catéter, tomar la mejor decisión y en este caso vamos a hacer el ejercicio que habíamos nombrado, le mejoramos la ahora más superficial y vamos a mirar, a revisar qué catéter vamos a seleccionar de acuerdo al tamaño del vaso. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Ahí. Primero, seleccionar el vaso que vamos a pinchar o a puncionar. En este caso le damos congelar, freeze. Eso. Una vez seleccionada esa imagen, vamos ahora a darle medida. Eso. Y vamos a ubicarlo en el extremo superior de ese vaso. Y vamos ahora a ubicar la otra medición en el extremo inferior del vaso. Eso. Eso nos tiene que dar una medida que es 0.25.
Este 0.25, ¿para qué nos sirve? Ese punto 0.25 lo que nos va a permitir es, uno, identificar cómo hacer la correlación del porcentaje que habla la INS, que hablan todas las guías internacionales para evitar la trombosis asociada al catéter. Entonces, vamos a coger ese punto 25 que está en este caso en centímetros, vamos a pasarlos a milímetros, lo que nos va a dar 2.5 milímetros. Ese 2.5 lo vamos a dividir en la mitad. Eso quiere decir que lo vamos a dividir al 50% y nos va a dar un valor de 25, 1.25. Ese 1.25 ahora lo vamos a dividir por 0,33. Ese 0,33 corresponde o equivale al tamaño de un French. Y eso nos da un catéter de 3.7 French en este caso. Ojalá todos lo hagan también y lo practiquen. Entonces, vuelvo nuevamente. Seleccionamos el vaso. Observamos la mejor circunferencia. Hacemos un freeze o congelamos la pantalla y ahí hacemos la medida. Recuerden, una vez tengamos el valor en medición, ya sea 2.5, 2.6, 3, 3.1, lo vamos a dividir en 2, o sea, en el 50%. Cuando dividamos eso en 2, vamos a dividirlo en 0,33. Y cuando lo dividamos en 0,33, vamos a tener el tamaño de un French, ya sea de 4 French, de 3 French, de 2, de 5 o de 5.5. Y esto es importante porque realmente a veces las personas no conocen o no identifican qué tipo de catéter y qué tamaño colocarle a un paciente de acuerdo al tamaño de sus vasos. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Bien, es indispensable para el siguiente paso recordar todas las medidas de bioseguridad previas a la canalización de nuestro acceso vascular. El lavado de manos quirúrgico, que debe ser riguroso, obviamente por el espacio, vamos a omitirlo, pero es importante que este aspecto lo tengamos siempre muy presente porque vamos a mitigar el riesgo de infección en nuestro paciente pediátrico. Posterior al lavado de manos exhaustivo, vamos a proceder en este momento a hacer el procedimiento con nuestros modelos. Vamos a encontrar un Blue Phantom que nos va a permitir identificar el retorno venoso y el modelo del brazo donde vamos a realizar la desinfección y el avance del catéter PIC. Vamos a identificar primero la postura de guante. Cabe aclarar que es importante que durante el procedimiento siempre tengamos una mesa de mallo para poder ubicar realmente todos los elementos a utilizar durante el procedimiento. Está evaluado el uso del paciente como mesa en la que colocábamos el campo encima del paciente obviamente y los elementos encima de ese campo estéril. El ideal es siempre contar con una mesa de apoyo para garantizar la seguridad del procedimiento. Después de la postura de guante estéril vamos a proceder a hacer la desinfección, que en este caso en Fundación Santa Fe contamos con clorexidina al 2%. Tenemos dos presentaciones, una en D3M y este otro que... y DVD. El sistema como tal exige que haya una presión para que haya ruptura del líquido de la clorexidina hacia la espuma. Como tal vemos que baja la clorexidina de la espuma y vamos a hacer la desinfección. Recordemos la misma clasificación de Dawson que habíamos hablado previamente y es que clasificamos o el brazo lo dividimos en 3 porciones exactamente iguales. La porción hacia axilar, que es la húmeda, no la vamos a tocar, al igual que la del pliegue braquial porque hay más riesgo de cizallamiento y de trombosis. Así que este es realmente nuestro espacio y realmente aquí fue que hicimos la valoración, verificamos la calidad del vaso y vamos a hacer la desinfección. Recordemos que como utilizamos clorexidina se debe hacer primero de centro a la periferia con buena presión y posteriormente se tiene que hacer en rejilla. Recordemos que la técnica sigue siendo de centro a periferia cuando no utilizamos este tipo de elementos de clorexidina, sino que utilizamos todavía soluciones yodadas o con jabón. Después la rejilla. Igual es importante siempre recordar la presión durante el procedimiento, que es la que garantiza el barrido de los microorganismos. Listo. Hacemos cambio de guante estéril.
procedemos a hacer el vestido de forma estéril. Entonces, colocación de bata. Por favor, ¿me amarras? Listo. Segundo par de guantes estériles. Y colocación del campo estéril en nuestro paciente. Como había dicho previamente, vamos a utilizar dos modelos. La punción la vamos a hacer en el Phantom. Vamos a estirar el campo. Entonces, acá. Bien, posterior a tener ya vestido a nuestro paciente con el campo estéril, vamos a identificar nuestro catéter. Verificamos que los frames correspondan a la medición que hicimos previamente y vamos a poder disponer todos los elementos en nuestra mesa estéril. Gracias. Este kit de catéter venoso periférico para inserción periférica viene realmente con todos los campos y con todos los elementos que vamos a utilizar durante el procedimiento. Entonces, es indispensable que identifiquemos cada uno de los elementos importantes dentro de nuestro kit de PICC. Entonces, reconocemos inicialmente la aguja con la que vamos a hacer la punción en este momento. Y el ideal es que ordenemos todo en orden de uso. Dilatador con el catéter Pillaway. El catéter PICC. La guía. Las jeringas. Y vamos a identificar que cada uno de estos kits encontramos diferentes tipos de agujas, diferentes tamaños, teniendo en cuenta la proporción o la anatomía estructural de cada uno de los pacientes. Recordemos que en pediatría contamos con pacientes desde el año hasta los 17 años y 364 días. Entonces podemos utilizar cualquiera de las agujas si la valoración ecográfica nos lo permite. Encontramos también el metro de forma estéril, que es con el que vamos a hacer la medición. La pinza, recordemos que el manejo de pinza es indispensable dentro del estándar operacional en Fundación Santa Fe, así que dentro de nuestro kit viene como tal esta pinza plástica para poder hacer el avance del catéter. Y encontramos una hoja de bisturí. Bien. Por favor, podemos enfocar el Phantom. Recordemos que como vamos a utilizar una técnica guiada por ultrasonido, la sonda obviamente no es estéril, así que dependemos de este dispositivo para poder vestirlo y que mantengamos la esterilidad del procedimiento. Viene usualmente con un elástico que lo vamos a guardar al final para poder hacer la compresión. Manteniendo todo el tiempo la técnica estéril. La persona que asiste se encarga de terminar de
estirar el resto de la estoquineta. Aplicamos en la punta de nuestra sonda el gel transductor. Y realizamos el cierre como tal. Aquí es que vamos a utilizar nuestro elástico para poder hacer el cierre. Y para poder obtener las imágenes de nuestro ecógrafo debemos utilizar una solución, que en este caso es una solución estéril. Solución salina puede ser de 100 o de 50 centímetros. Podemos utilizar alguna de las agujas que vienen dentro del kit para poder hacer la aplicación de la solución salina durante el brazo, en este caso en el modelo Phantom. Ahora bien, si podemos enfocarnos en el ecógrafo en este momento, vamos a disponer una posición de tipo transversal. Y aquí vamos a hablar de los diferentes abordajes que tenemos. A nivel corto o transversal, podemos identificar la siguiente figura, que estamos intentando dejarla al centro de la imagen, completamente anecoica en su centro, que hace referencia a un acceso vascular. Como ya vimos la parte de medición, vamos a omitirla, pero lo ideal en este momento es que también se haga. Con la ganancia verificamos también aumento del brillo en la calidad de la imagen del vaso. Entonces el ideal es que siempre lo ubiquemos de forma central en nuestra pantalla para tener más visualización y que hagamos la misma comprobación del test de colapsabilidad como lo pueden ver en este momento. Esto desde el punto de vista transversal o en eje corto. Si hacemos una vuelta completa a nuestro transductor, encontramos un eje longitudinal completamente cilíndrico que también nos permite hacer un abordaje o una punción en tiempo real. ¿Bien? Para poder hacer un abordaje vamos a explicar dos técnicas. Una que es de técnica transversal. Requerimos devolvernos a un principio, al principio de Pitágoras, que nos explica que para poder encontrar este mismo acceso vascular debemos tener en cuenta la profundidad que existe desde la sonda hasta el acceso vascular o hasta el vaso en este momento. Por eso encontramos que hay una medición y en este momento decimos que estamos a 1 centímetro, ¿me confirmas? De profundidad. Exactamente, estamos a 1 centímetro de profundidad, es decir, que la zona de punción debe ser 1 centímetro antes de donde se encuentra ubicada la sonda y va a llegar específicamente al acceso vascular. Así que vamos a hacer el ejemplo, pero importante recordar que la inclinación debe ser a 45 grados. Entonces, vamos a estar pendientes de la imagen del ecógrafo. El ideal es que quien está haciendo la introducción no mire al paciente, sino que todo el tiempo se encuentre fijando la mirada al ecógrafo. Vamos a introducir 1 centímetro antes del transductor, que es la misma profundidad del acceso, y empezamos a hacer la punción. Se dan cuenta, en este caso se ve la punta de la aguja que es hiperecoica, es decir, que la vemos blanca. Vamos en un ángulo de 45 grados. Aquí lo importante es verificar que haya retorno. Vamos a hacer la verificación. Pero primero vamos en modo longitudinal a identificar la aguja. Entonces, como tal, acá tenemos la aguja y estamos como tal dentro del vaso. Vamos a bajar la inclinación para darle 45 grados. Aplico una solución. Como tal, ahí vemos la inclinación de la aguja. Y vamos a verificar que exista retorno venoso. Si podemos verificar acá en el modelo, el ideal es contar con una jeringa de al menos 3 centímetros y verificar en este caso que hubo retorno venoso exitoso.
Posterior a ello, nos disponemos a hacer la introducción de la guía. Importante recomendación acá, no soltar la aguja. En cuanto se puede soltar la aguja, podemos perder como tal la canalización que habíamos obtenido. Después de que avanzamos la guía, debemos comprobar que esté ubicada en el acceso vascular. Para ello vamos a utilizar nuevamente nuestro ecógrafo. Entonces, posición corta, transversal, y después giramos para dar el longitudinal. En este caso, en el centro, podemos identificar la figura lineal que representa la guía metálica, que es hiperecoica. Entonces, si podemos referir en este momento, indicarnos ahí, todos están visualizando la imagen del ecógrafo, se ve perfectamente la guía dentro del acceso vascular. Ahí está presente. Entonces, ahí garantizamos que realmente no hubo ruptura del vaso, sino que nos encontramos dentro de la estructura vascular deseada. Bien. Nos ponemos a ubicarnos aquí a nuestro modelo. Ya tenemos la canalización, tenemos nuestra guía dentro del modelo. Debemos retirar, con el uso de una gasa, nuestra aguja, dejando una porción importante de la guía por fuera. ¿Qué pasa? Existe una complicación importante en el paso de PIC. En ocasiones, cuando avanzamos demasiado la guía, puede llegar a irse completamente a torrente sanguíneo y es una complicación bastante complicada. Realmente tenemos que evitarla y para ello debemos dejar una porción importante, más de un tercio, por fuera del sitio de punción. Después de esto vamos a utilizar nuestro siguiente implemento, que es nuestro catéter, nuestro dilatador, más el catéter Pellaway, que es este que tenemos en este momento. Introducimos mediante la guía. Y aquí hay recomendaciones importantes desde enfermería. En ocasiones se culpa a las casas comerciales por la ruptura del catéter Pellaway. Es importante que siempre tengamos en cuenta que es importante hacer la técnica adecuada y avanzarla en forma de tornillo, de una forma bastante proximal para evitar que se haga este tipo de quiebres. Entonces se empieza a introducir girándolo en forma de tornillo. Y es importante recalcar que debe introducir completamente todo el catéter, como podemos identificar en este momento. Posterior a ello, podemos hacer el retiro de nuestra guía. Y debe existir el retorno venoso. Posterior a ello, quitamos nuestro dilatador. La guía sí está, se sale deformada. Es importante identificar que la guía, si tuvo un trayecto o sale con una deformación, probablemente no está dentro del vaso, sino que tuvo una estructuración o tuvo una perforación, ese acceso vascular. Entonces es una indicación importante para no pasar ese acceso venoso. Retiramos el dilatador. Y empezamos a avanzar nuestro catéter PIC. Es importante recalcar que previamente, de forma no estéril, hicimos la medición para identificar en dónde debe quedar ubicado nuestro catéter o cuántos centímetros debemos avanzar, ya que con la técnica ecográfica identificamos cuál era el punto ideal de punción. Importante recordar que debemos girar de forma ipsilateral la cara de nuestro paciente para evitar que tengamos un ascenso del catéter hacia la parte superior por las yugulares, como lo explicaba el jefe Andrés en su intervención anterior. Avanzamos completamente el catéter, lo dejamos ubicado en la medición que nos había dado y empezamos a hacer la ruptura del catéter Pellaway. La ruptura
inicial y empezamos a hacer una retirada lenta para evitar ampliar más el punto de inserción y reducir un poco el sangrado después del paso del catéter. Es importante siempre identificar retorno venoso. Después de que tenemos nuestro catéter en el lecho vascular, con la aguja vamos a hacer la comprobación. Importante recordar los puntos de medición. Desde el punto de inserción hasta el punto específico donde está la conexión ósea y hasta la línea media clavicular, vamos a específicamente hasta la línea media de la clavícula para poder específicamente cuadrar y contar 3 espacios intercostales hacia abajo para garantizar que nos quede ubicado en una adecuada posición. Verificamos retorno venoso. Si es exitoso, pues podemos pensar que tenemos un acceso venoso en adecuadas condiciones generales. Posterior a ello, vamos a dejar lo que dicen las recomendaciones de Fundación Santa Fe. Dejamos usualmente las primeras 24 horas una gasa en punto de inserción que debe obviamente modificarse a las 24 horas con una segunda curación. Esto porque existe usualmente un riesgo de sangrado, pero también un riesgo de infección. Entonces dejamos cubierto una gasa pequeña y vamos a colocar los demás dispositivos que encontramos dentro de nuestro catéter. No veo las mariposas. Usualmente encontramos 2 mariposas que nos permiten identificar o poder ubicar el catéter sin que se nos vaya a modificar la distancia. Es decir, si no colocamos las mariposas, hay un riesgo importante de que en la segunda curación se extraigan y se pierda completamente el punto de fijación. Entonces, ubicamos como tal en la punta nuestra mariposa que nos va a garantizar que no hay una movilidad del acceso vascular. Recordemos que el acceso venoso de inserción periférica tiene una forma de fijación que no es invasiva, no requerimos ningún tipo de punto de sutura, sino este dispositivo adhesivo nos va a permitir fijarlo a piel sin necesidad de más invasión. Se ubica prácticamente en el punto de inserción y retiramos completamente el adhesivo. Aquí ubicamos como tal la primera mariposa. Y hacemos el cierre. El extremo sobrante usualmente lo ubicamos dentro del mismo campo para que con el apósito transparente garanticemos la esterilidad del acceso y evitemos el riesgo de infección. Dentro de nuestro kit encontramos el apósito transparente con el que finalmente vamos a hacer la fijación. Importante recordar que este apósito debe tener algunas características específicas. No debe permitir el ingreso de líquidos y asimismo podemos garantizar que no haya entrada de microorganismos. En segunda medida, es importante identificar que debe permitir la transpiración del paciente, es decir, la salida solamente de gases, pero al ser transparente podemos visualizar todo el tiempo el punto de inserción en caso tal de que exista un riesgo de infección. Bien, finalmente vamos a hacer la fijación de nuestro acceso vascular, verificando que las mariposas estén bien ubicadas en un punto donde no exista cizallamiento o puntos de obstrucción cuando el paciente movilice el brazo, pero eso lo garantizamos canalizando por encima de pliegue. Ubicamos perfectamente el apósito de manera que podamos visualizar todo el tiempo el punto de inserción.
Recordemos que el uso de la gasa es solamente por las primeras 24 horas, pero debe retirarse con esta finalidad de poder visualizar posteriormente siempre el punto de inserción de nuestro acceso vascular. Importantes recomendaciones para tener en cuenta. Cuando el paciente esté sometido al baño diario, debemos proteger este acceso con algún dispositivo o plástico para evitar que se moje y así mantengamos la integridad del acceso vascular y disminuyamos el riesgo de infección en nuestro paciente pediátrico. Con esto como tal finalizamos el proceso práctico del uso del PIC mediante ultrasonido. Muchas gracias por su atención.